Hoy tenemos el honor de recibir al Premio Nacional de Artes Plásticas 2018, José Ángel Toirá. Bienvenido a Mirada Artista. Muchísimas gracias por la Es invitación un y placer. buenas tardes para los televidentes. Oye, cuando tenemos invitados especiales siempre hay una pregunta que no puede faltar. Y en este caso se la hago. ¿Qué es para José Ángel Toirá el arte? Esa es la pregunta más difícil Más que le difícil. puedas hacer. Es como a un perfumista preguntarle, bueno, ¿cuál es tu perfume Sí. favorito? ¿Qué cosa es el perfume? ¿No? A ver, el arte es un concepto que se ha desarrollado históricamente, es como un universo, digamos que en expansión, no es lo mismo lo que era el arte en el siglo XIX de lo que hoy se entiende por arte. No es lo mismo incluso lo que yo entendía por arte cuando empecé a estudiar arte a lo que hoy entiendo que es el arte, ¿no? Ha habido una evolución, pero bueno, digamos que la respuesta más corta a tu pregunta sería, ¿tú has oído hablar de mucho ruido y pocas nueces? Sí. Bueno, pues el arte son las nueces justamente. Oye, ¿cómo fue ese acercamiento a las artes plásticas? Fue, yo creo que era el destino, Ujú. porque no fue algo que yo escogiera. Yo tenía claramente definido que me gustaba la pintura, pero todo conspiró, digamos, el universo conspiró para que ese empeño, esa decisión tuviera lugar. Yo no sé de dónde vino esa seguridad, no tengo la verdad, no puedo decir yo escogí ser pintor, pienso que la pintura o el arte me escogió a mí. Usted es Guantanamaro. Sí, Hablemos entonces sobre esos primeros años de estudio de las artes visuales que empezaron allá. exactamente. Sí, mira, yo no podría decir que soy el resultado solamente de una sensibilidad familiar, de la comprensión que me apoyó en mi decisión, porque efectivamente no fue algo que yo decidí, ¿no? En el momento en que yo estudiaba, ya sea en Guantánamo y supongo que en toda la isla, el sistema de educación estaba diseñado de una manera espectacular. En las escuelas había círculos de interés, no solo de artes, sino también de otros oficios. Y yo me apunté, por supuesto, en el círculo de interés de artes plásticas. Luego hice la prueba para ingresar en la escuela elemental de artes plásticas en Guantánamo. Pero por supuesto mi padre quería que yo fuera un ingeniero, esto no, eso del arte no. Doctor, abogado. Abogado. El día que se hizo la presentación de los nuevos estudiantes que iban a comenzar, mi padre se levantó y dijo, pero si él estudia para artista, puede ser abogado también. Le dije, no, esto es una profesión. Y dice, pues me lo llevo. Y me quito, y a mí, por supuesto, las alas se me vinieron al piso. Pero yo, en ese, digamos, círculo de interés, el profesor insistió mucho y yo fui a hablar con el director de la escuela y el director me dijo, ¿tu padre sabe que tú estás hablando conmigo? Y le dije, sí, era Era mentira, ¿no? mentira. Pero bueno, me aceptó como estudiante Ajá. y por la tarde me daban permiso en la escuela para ir a la escuela de arte, que quedaba un poquito lejos, y un día mi padre fue a buscarme y no me vio allí. Pero bueno, él prefirió, finalmente aceptó, me apoyó, porque lo que sucedía normalmente era que las escuelas eran una sola sección. Ya yo entraba en secundaria, que iba a estar con una sola sección, y era preferible que estaba en una escuela de arte a que estuviera con el resto de mis amigos, bañándome en el río, que eso es peligrosísimo, y era la otra opción, ¿no? Entonces mi padre como que prefirió, y mírame, aquí estoy. La familia se muda para La Habana y usted empieza a estudiar en la Escuela de Arte de 23IC y posteriormente en la Academia de Bellas Artes San Alejandro. Ujú. ¿Cuánto ha significado para su carrera, para su vida, estudiar en esta importante academia de las artes visuales en nuestro país? Mira, todo, no solamente en la academia, sino en el sistema de educación artística en general, Ujú. que termina con el Instituto Superior de Arte. La labor de un maestro, de un profesor en la vida de un artista es fundamental. Es fundamental porque no solo se trata de enseñarte a hacer una buena obra de arte, porque el sistema de arte, lo que se entiende por arte ya no es solamente hacer la obra, implica muchas más cosas en las que el artista tiene que tomar responsabilidad y conciencia de eso, ¿no? Y el profesor ya tiene un camino transitado que te hace más fácil tu futura carrera. Yo, por ejemplo, a mí lo que más me gustaba era la escultura. No sé por qué.
Cuando nunca había trabajado en barro, empecé a trabajar con el barro, era lo que más me gustaba. Y cuando tú vas para el nivel ya medio, que es San Alejandro, tienes que definirte con una especialidad, o escultura, o pintura, o grabado. Y yo, bueno, voy a estudiar escultura, que es lo que me gusta. En el nivel elemental te dan conocimientos básicos de todo, ¿no? Y yo tenía un buen profesor, muy buen profesor, que yo lo arrastraba desde Guantánamo, porque él hizo el servicio social en Guantánamo, fue profesor mío allá, y cuando yo vine, mi familia se muda para La Habana, para mí fue una sorpresa encontrármelo, digamos que fue como en las puertas del paraíso, ¿no? Me imagino que para él haya sido la puerta del infierno, a Guantánamo de nuevo, wow, ¿no? Pero nunca hemos hablado del tema, pero todavía mantengo una relación de amistad muy estrecha con él. Él me dijo, ¿sabes qué? Te aconsejo que cojas pintura, porque te vas a dedicar a esto tus próximos 4 años. Estudiando pintura, tiene más probabilidad de entrar. Las plazas para pintura son 10, para escultura son 4, para empezar. Y luego, estudiando pintura, puedes, digamos, intervenir en el espacio tridimensional, que si estudias escultura no puedes, es el espacio tridimensional, pero no puedes hacer uso del color, porque en aquel momento eran muy estrictos en qué cosa era pintura, qué cosa era escultura. Y yo, bueno, pues bien. Y mira, se lo agradezco infinitamente, porque fue esa orientación desde su experiencia, desde un conocimiento que yo no tenía, que yo finalmente opté por estudiar pintura y no escultura. El conocimiento académico es básico porque no solamente es la disciplina también yo me maravillo, mucha gente se retira y yo quiero pintar, estoy pintando ahora. A nadie se le ocurre bailar ballet después que se retira. Es la misma historia, no es, ¿sabes? La pintura y el arte es una profesión, no es un hobby, es una profesión. Y eso la gente como que, claro, es también voluntario. Nadie está obligado a ir a una función de ballet, nadie está obligado. Entonces, claro, la gente piensa que es así de fácil, ¿no? Pero en toda esa libertad que el arte implica hay una gran responsabilidad. No cualquiera puede ser artista y eso tiene que saberse. Los críticos tienen que estar conscientes, tienen que promover esa idea, a pesar de que existe, por supuesto, un arte popular que también tiene sus exigencias y sus tradiciones, pero ya, digamos, el arte que se produce profesionalmente, porque yo expongo en galería y yo cobro ese es mi trabajo. Yo soy un artista independiente, un creador independiente que es Esa es su profesión. Exacto. Como lo es un médico, como es un abogado. Exactamente. Me había comentado al inicio sobre el tema de los maestros. ¿Qué importancia tiene el maestro artista hoy en día en las academias? Y me gustaría conocer algunos de esos maestros, los nombres que lo formaron a usted como artista visual. Bueno, el primero, como le decía, lo conocí en Guantánamo. El que más influyó, tuve varios en Guantánamo. Recientemente tuve la oportunidad de ir a Guantánamo a hacer una exposición y me reencontré con muchos de ellos. Pero bueno, el que más influyó en mí, Emilio Rodríguez. Su nombre es Emilio Rodríguez, vive en La Habana, es habanero, estaba haciendo allá el servicio social y se burlaba un poquito de mí, que era lo que yo entendía como arte. En aquel momento, digamos, era un cuadro decorativo, un paisaje que estaba en la emisora local de radio. Yo quería ser pintor y yo quería pintar como ese señor. Yo no sé qué ha sido del cuadro, no sé. Lo único que sabía es que se llamaba Linares y me fascinaba. Yo quería ser pintor como Linares. Y él se burlaba de mí. Yo tenía muy buen dibujo, pero me decía, arte es algo más, siempre el arte es algo más. Y un día él me hizo un ejercicio práctico que me hizo saber que lo que yo quería lograr como arte lo podía lograr. Y era un ejercicio mecánico, eso no era arte. Había en la escuela un retrato de Ho Chi Minh que había hecho un profesor, otro profesor, y él me dijo, ¿te gusta? Sí. ¿Tú crees que tú puedes hacerlo? No, no, como yo voy a hacerlo. Le dije, ven, vamos a hacerlo. Y en horas extras, con su orientación, hicimos un retrato de Ho Chi Minh. Quedó igualito. Te digo que quedó igualito porque lo sustituimos el original con la copia que yo había hecho y nadie se dio cuenta. Entonces me dijo, ahora ¿tú ves esto? Eran unas obras de Joan Miró. Y yo, eso lo hace cualquiera, eso parece dibujo de un niño. Venga, hazlo. No pude, sencillamente no pude, no quedaba con esa gracia que tiene la obra de Joan Miró. Y entonces me di cuenta que arte siempre era algo más. Y ese algo más
es lo que hace que el arte sea tan necesario y que no se agote. Eso me lo enseñó ese profesor. Tuve profesores muy buenos, profesor de Historia del Arte, Antonio Alejo, que uno de los talones de Aquiles de la educación artística es que tú tienes muy poca eh, oportunidad de dialogar, de confrontar con obras originales. Casi toda la información que te llega a través hoy a través De las redes, de de las internet. redes, en aquel momento eran diapositivas, eran catálogos, eran revistas, y esa mediatización, digamos, esos intermediarios entre la obra de arte y tú como espectador en este caso, ¿no? Estudiante de arte, pero que quieres disfrutar del arte. Es increíble cómo cambia la perspectiva cuando tú te enfrentas a una obra de arte original, aunque tú la conocieras de toda la vida, ¿no? La Mona Lisa, por ejemplo, ¿no? Cuando yo vi la Mona Lisa original es otra cosa, el Guernica original es otra cosa. Es, es imprescindible ese diálogo directo con la obra de arte, y eso, por ejemplo, un profesor como Antonio Alejo, de Historia del Arte, era un profesor que había estudiado en París. Él hablaba del impresionismo, hablaba de todas esas cosas que tú conocías por reproducciones, pero con una pasión de la persona que estuvo allí, que lo vio. Y óigame, mi ciudad favorita del mundo, además de La Habana, ¿no? Por supuesto, que es la ciudad que me acogió y donde decidí vivir, es París. Y eso se lo debo a Antonio Alejo. Cuando yo he tenido la posibilidad de ir a París, yo no puedo dejar de pensar en Alejo, que fue mi profesor. Él desgraciadamente ya falleció y no nos dejó un libro de historia del arte. Por eso yo guardo como un tesoro las libretas de notas de sus clases, de sus clases. En el Instituto Superior de Arte tuve profesores buenísimos porque coincidió con el proceso de renovación de la enseñanza artística y los programas de estudio, y profesores, por ejemplo, como Consuelo Castañeda, como Flavio García Andía, como Osvaldo Sánchez, bueno, y otros muchos. Era un claustro buenísimo, incluso los profesores mayores hicieron posible que esos cambios tuvieran lugar, como Adigio Benítez, ¿no? Realmente le voy a hacer una anécdota de cómo puede influir otra más, ¿no? Un día en una crítica de arte, estaba Flavio García, el profesor, llega un estudiante como para impresionar, para empatar, ¿no? Sí. Y muestra todo lo que había hecho la noche anterior, una cantidad de obras tremenda, increíble. Había un estudiante que era muy prolífero, era segundo planes, ¿no? Pero no es este el caso, no era otro estudiante. Y Flavio le dice, pero ¿y esto qué fue? ¿Toda la noche anterior? Sí, esto es... ¿Pero qué te pasó? Y dice, no, que me desvelé, tenía unas ganas así de pintar tremendo. Dice Flavio, la próxima vez que te pase, coge una brocha grande y ponte a pintar las ventanas de la beca, a ver cuánto te dura las ganas esas de pintar. Y es verdad, porque el arte no es eso, el arte no es eso, es otra cosa. Bueno, profe, yo le propongo hacer una pequeña pausa en nuestro programa para ofrecerles a nuestros amigos las vías de comunicación y así, como siempre, tener este diálogo mucho más directo. Puedes escribirnos a nuestro correo postal, programa Mirada de Artista, Canal Educativo Calle P entre 23 y Humboldt, código postal 10400, La Habana, Cuba. O si lo prefieres, a nuestra dirección electrónica, programa miradadeartista@gmail.com. Y si gustas de las redes sociales, que sé que es así, búscanos en Facebook, Telegram e Instagram con el perfil Mirada de Artista. Te estaremos esperando. Amigos, regresamos después del correo y seguimos conversando con José Ángel Toirá, Premio Nacional de Artes Plásticas 2018. Maestro, ahora quiero hablar de la interdisciplinariedad presente en su obra. Hábleme y coménteme un poco sobre eso. A ver, yo estudié, sobre todo en nivel superior, por programa de estudio que hacía énfasis en lo conceptual, en la idea. No quiere decir que se menospreciara la forma, pero sí la forma iba surgiendo por el camino en un diálogo con esa idea, y al final se suponía que llegabas a un producto que era la mejor manera de materializar esa idea, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde están las ideas? Las ideas no se poseen, las ideas se comparten. ¿Y dónde tú encuentras una idea? Pues en una biblioteca, en un libro. ¿En cualquier lugar? Tienes que investigar. Y aquí está la idea, pero bueno, esa idea no cae del cielo, esa idea ha tenido un desarrollo, esa idea, otros artistas lo han tocado anteriormente. Todos esos diferentes enfoques tienes tú que conocerlo, ¿no? Entonces, eso implica mucho estudio,
no es necesariamente un trabajo que tengas que hacer solo en tu estudio, en tu taller, como si fuera la Torre de Marfil. No, implica consultar con otras personas, ir a ver un historiador, por ejemplo, eh, en fin, es como cuando un director hace una película. ¿Cuánta gente no colabora con esa película, no? La obra de arte, la obra plástica, la pintura es igual, aunque no se vea, aunque no sea evidente. Es un trabajo multidisciplinario lo que hay detrás de lo que tú estás viendo en la galería, ¿no? Entonces, claro, como yo tenía una formación que hacía eso parte del proceso de trabajo, lo veo con mucha naturalidad. Yo he colaborado con otros artistas, yo, en fin, he abordado diferentes técnicas artísticas. Hablemos sobre esas técnicas, Bueno, José. es un espectro realmente muy grande que va desde las técnicas tradicionales hasta lo que se dice en los nuevos medios, que tengo obra en vídeo, obra colgada en la red, tengo también obra hecha en pintura, grabado. No soy músico, pero tengo una obra musical. ¿Así? Sí, oh sí. ¿Cómo es eso? Pues mm, a partir de un criterio plástico, por lo que me gustaba, empecé a copiar las partituras, yo no sabía ni cómo sonaba eso y luego lo interpretó alguien profesional que sí le dio forma, ¿no? Era un poco muy a lo John Cage, ¿no? Sí. Pero era la idea, ¿no? Cómo tú desde tu ignorancia puedes incluso ser creativo. Y eso es una obra de mis años de estudiantes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que toda idea, cuando se enfoca desde un punto de vista novedoso, no siempre se encuentra un camino claro ante sí, ¿no? Y siempre hay que negociar y eso ha traído mucha tela por donde cortar, pero que yo he incorporado con naturalidad a mi propio discurso porque no siempre el punto de vista que yo doy, por ejemplo, sobre un hecho histórico o coincide con la historia oficial, ¿no? Eh, pero está bien, son licencias artísticas porque el arte lo que tiene es que expandir la manera de tú entender la realidad, ¿no? Y esto me trae a la mente ahora las discusiones sobre el Napoleón que se está por Sí. estrenar, ¿no? Que la gente cuestiona mucho. Bueno, pero Napoleón no estuvo aquí, no estuvo allá. Pero bueno, sabes que es tremendo director y seguramente va a ser tremenda película, ¿no? Oye, ¿cómo es ese proceso creativo suyo en su estudio? ¿Tiene una dinámica? ¿Le gusta escuchar música? ¿Qué tipo de música? No hay nada preconcebido. A ver, Ujú. yo cuando era más joven escuchaba más música a la hora de trabajar. Trabajaba principalmente en el horario nocturno, pero era el resultado de que yo por el día estaba haciendo las actividades escolares, entonces tenía la tranquilidad. Ahora como me dedico profesionalmente a esto, realmente es peor, porque no tengo horario para trabajo y todo el tiempo del mundo estoy trabajando. Eh, se- Tú no sabes en qué momento estás trabajando hasta que te das cuenta contra, pero no dejo de trabajar, ¿no? Es algo natural de tu vida como artista, no es algo a lo que tú te dedicas realmente en cuerpo y alma, ¿no? Entonces, el estudio es un espacio físico donde todo es posible, es como el Ale de Borges, ¿no? Ahí está todo contenido, ahí está todo el universo, todo es posible, es el espacio que tú tienes de libertad absoluta, pero es también un espacio muy agradable donde tú conversas con los amigos, pero yo allí realmente no estoy mucho tiempo, estoy el tiempo de producir la obra y es un tiempo agradable con los amigos con los que esté colaborando en ese momento, que me estén ayudando a producir la obra, pues conversamos, trabajamos en el sentido tradicional, pues nos tomamos una botellita o comemos algo, un café, conversamos, charlamos, es un espacio realmente muy agradable, pero en el que no estoy todo el tiempo, y allí voy a producir. No, todo el proceso de investigación, que dicho sea de paso, es lo que más se disfruta, porque se disfruta realmente, es lo que te apasiona, ¿no? Buscar cómo canalizar esas motivaciones, esas lecturas que uno hace a cualquier hora, ¿no? Y no tiene que ser necesariamente en el estudio, puede ser pues un viaje, un almendro que coge y estás chequeando algo por internet y estás trabajando, ¿no? Y entonces, pues nada, el estudio es un lugar maravilloso, pero es donde se concreta la obra de arte, pero no termina allí. Esa obra de arte luego hay que socializarla, hay que llevarla a una galería, y todo eso hoy por hoy forma parte del trabajo y la responsabilidad de un artista, ¿no? Hay un dicho que dice, la gente cuando expone, se expone, y Es efectivamente es así. así, es así. Si usted se conectó con nosotros, recuerde que estamos conversando con el Premio Nacional de Artes Plásticas, José Ángel Toirá.
Maestro, ¿cómo ha sido esa relación con la crítica? Bueno, a ver, la crítica en Cuba ha tenido sus periodos, no creo que ahora estemos en el mejor periodo de la crítica en Cuba. Yo cuando empecé como estudiante a hacer las primeras incursiones fuera de la escuela, en espacios públicos, en galerías, me daba cuenta que los críticos hablaban un lenguaje que no se avenía con lo que yo, con la manera que yo quería que se hablara de mi trabajo. Ujú. Y claro, terminé haciendo yo mismo los textos de catálogo para mi trabajo, terminé yo haciendo para mí mismo las curadurías de mis exposiciones, pero fue por defecto, no por exceso, ¿no? Y eso de alguna manera tiene que ver con una pregunta anterior que era la interdisciplinariedad. Y es que la responsabilidad del artista va más allá de hacer su obra. Ya hoy es un 10% el esfuerzo físico y el tiempo que un artista dedica a hacer su obra. El otro 90% es a ser promotor de tu obra. Es convencer a los demás de que lo que has hecho es una buena obra de arte y que además vale la pena verlo, disfrutarlo y pagar por ella. Toira, en el año 2018 usted recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas. Sí, ¿Cómo lo recibió? Porque la redundancia. con sorpresa. Yo había sido nominado varias veces antes, pero, ¿sabes? Eso dice, bueno, una nominación más, ¿no? Me lo dieron. Tremenda sorpresa. Muy agradable. Era algo que yo deseaba hace mucho tiempo, ¿no? Y es algo además que tú no solicitas, es algo que te otorgan. Entonces eso tiene ese Mayor relevancia. Exactamente. Claro, es como un boomerang, una carretera de doble vía, porque honrar honra. Digo, bueno, pues me premiaron, es la oportunidad, porque no me están premiando a mí solamente, están premiando mi obra y lo que mi obra significa, en lo que mi obra cree, ¿no? Y entonces digo, es la oportunidad de quizás de exponer obras que hace 25 años hice, produje y no he podido mostrar, ¿no? Y esa fue la exposición que hice precisamente Bellas Artes, Ars Longa, una serie a la cual ya me referí de manera indirecta antes, en que trae todos estos íconos y lo pone a dialogar con íconos de la publicidad capitalista. Hablemos entonces de otra de las exposiciones, la más reciente. Se trata de Joyas Robadas. El que entendió, entendió. ¿Qué se tenía que entender? Maestro? Bueno, eso no te lo puedo decir yo, era como soltar la interrogante. Una de las maravillas que tiene el arte es que no tiene respuesta. El arte, si tiene respuesta, no es arte. El ¿no? propio público se hace su respuesta. Tiene preguntas y el público llega a conclusiones, ¿no? Lo que te punza, te impulsa, ¿no? Y de eso se trataba la exposición, porque fue una exposición que se instaló en La Habana en el contexto de la pospandemia. Estábamos en plena recuperación de la COVID, llevábamos mucho tiempo sin interactuar físicamente. Las redes sociales jugaron un papel muy importante y el tema de la exposición era justamente las redes sociales. Yo tomé como fuente de inspiración, digamos, de referencia, los memes que circularon. Elaboré muchos memes también, o reelaboré. Y me parece súper importante. Algunos consideran incluso que el meme es un arte, pero tiene un talón de Aquiles y es justamente lo efímero que es. O sea, ya uno sustituye al otro y luego también son cosas que funcionan por comunidades locales, ¿no? Y digo, bueno, ¿sabes qué? Si se traduce todo eso a un lenguaje más trascendental, porque el arte apuesta ars longa, ¿no? Por la trascendencia, quizás se puedan salvar algunas ideas que valen la pena, ¿no? Y de eso se trató la exposición, digamos, traducir al lenguaje artístico determinadas ideas que circulaban en los medios sociales. Que también tuvo su impacto en las redes sociales. Sí, hubo una retroalimentación. Yo de todas maneras no soy de ser muy activo en las redes sociales, o no lo era, y eso era más de corte tradicional. Recuerda que el tipo de arte que yo hago tiene que circular necesariamente por lo que la gente entiende que es arte, y ya a partir de ahí se introducen otras interrogantes, pero el primer escalón que tiene que quedar claro, puesto sobre la mesa, esto es una obra de arte, no es un discurso político, no es un discurso histórico, no, esto es una obra de arte, y a partir de ahí hablamos de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, es muy importante cómo se me muestra y cómo se empaca y por dónde circula mi obra de arte. Por eso yo siempre uso medios tradicionales, por eso son tan importantes los museos para mí, las galerías, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso lo aproveché para hablar del meme, que es como un nuevo arte
pero que es efímero. Y digo, bueno, pues ahora lo ralentizamos porque el tiempo en la galería es otro, ¿no? No tienes la presión esa de responder, de que te obligan las redes sociales, y allí va voluntariamente el que quiere, pero Sí. entonces ya viniste, ahora vamos a hablar, ¿no? Y algo muy importante, que era el hilo conductor de toda la exposición, era la risa, la sonrisa, que era algo que habíamos perdido detrás del nasobuco, ¿no? Y entonces toda la exposición era llena de chistes divertidísimos, Me la imagino. gente tiraba carcajadas. Tenemos Otra cosa, imágenes que podemos ir... sí, como no, otra cosa que me propuse recuperar con esta exposición fue el lenguaje escrito, que es algo que se está perdiendo Ujú. realmente. Y si tú te pones a pensar, lenguajes tienen muchas otras especies, pero hasta donde sabemos nosotros somos los únicos que escribimos un libro, una poesía, ningún mono. A lo mejor tira 3 o 4 brochazos, pero oye, la Biblia no la puede elaborar. Maestro, Entonces no podemos renunciar a eso, usted sabe que el tiempo en televisión es casi. Entonces ya para ir cerrando nuestro encuentro, que ha sido muy grato y muy gratificante, valga la redundancia, hábleme sobre sus proyectos futuros. Martí está en el centro de mi proyecto futuro. Me parece que es importante recuperarlo. El ser humano no puede vivir sin creencias. Esos grandes relatos que dan sentido a la vida están como en crisis, están siendo cuestionados, y tú necesitas un relato que dé coherencia a tu vida. Y yo he redescubierto a esta altura de mi vida a José Martí, y la próxima exposición va a ser sobre José Martí. ¿Tiene ya fecha prevista? No, No. estoy en todo el proceso de investigación, que Martí escribió mucho. Bueno, maestro, ha sido realmente un placer inmenso para nuestro espacio que ha aceptado nuestra invitación para dialogar, para compartir, para polemizar también sobre arte en estos tiempos. Espero que se repita nuevamente la visita. Encantado. La Y el invitación está agradecido hecha. soy yo, el agradecido soy yo. A ustedes los espero la próxima semana para seguir dialogando, como siempre, de arte y cultura en una nueva mirada de artista. Yo soy Hanler Paredes y te estaré esperando. Chao.